Tengo a mi lado a Héctor Igonet Céspedes Ramírez. Tenemos el mismo apellido, deberíamos ser primos realmente en la vida real, pero Héctor hizo vida en Ecuador, de origen dominicano también. Es un consultor político especialista en análisis de la política internacional y es mi invitado esta noche. Héctor viene desde Ecuador directamente y nos ha concedido una entrevista gentilmente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yulisa. Para mí es un verdadero honor compartir contigo y con tu público. Y hay muchísimos temas que tenemos que tratar, no solo de Ecuador, el tema de la reciente instalación del nuevo gobierno de Guatemala es un proceso interesantísimo porque se dieron muchos escenarios para que no se dé la instalación del presidente Bernardo Arévalo y sin embargo el día de ayer, 10 horas de mucha preocupación. El día de ayer logró Bernardo Arévalo posicionarse como presidente y todavía no está firme en la presidencia. Ojo, todavía no lo está. Veía videos de cómo la vicepresidenta Karim hacía en sus redes sociales videos pidiéndole a la gente que no se desesperara, que esperaran, que estaban haciendo todo lo posible por hacer una transición de mando democrática, tranquila, con respeto a la soberanía del país y con respeto a la Constitución. Eso, la verdad, es que daba mucha pena. Conozco muy bien el proceso de Guatemala. Con mis socios en el pasado hemos ganado 2 campañas presidenciales en Guatemala. Y hemos trabajado durante mucho tiempo en temas congresionales en Guatemala y conozco muy bien la política y créeme que lo que pasó en Guatemala, si no se produce la intervención directa de los Estados Unidos, Bernardo Arévalo no era presidente de Guatemala, aún habiendo ganado las elecciones. Bueno, se había anunciado, Biden había anunciado su total apoyo a la transición al presidente Fue más Arévalo. Que un anuncio de apoyo, hubo ¿Qué hizo Estados presión Unidos? Por parte de los Estados Unidos. ¿A través de quién? A través de la embajada americana. Se sancionaron jueces, se sancionaron fiscales, se sancionaron asambleístas, diputados. Estamos hablando de 93 diputados fueron sancionados prohibiéndoles ingresar a Estados Unidos, les quitaron la visa americana. 93 diputados le quitaron la visa americana y le prohibieron hacer cualquier tipo de transacciones o negocio con los Estados Unidos y luego vino la Unión Europea y les aplicó la misma sanción. O sea, estamos hablando de que más de la mitad del Congreso de Guatemala fue sancionado por la intervención que tuvieron en el También intento le quitaron de destituir. Visa a jueces y a políticos, por supuesto. Eso fue un mensaje suficiente para esas personas. O sea, que me quiten la visa. A mí no, gracias a Dios. Que le quiten la visa a un político, a un juez, a un diputado o senador, es un mensaje suficiente para que cese esa actividad de coartar la democracia, la presión, el interés político, la persecución. ¿Podría ser motivo suficiente? ¿O mediaron algunas cosas más? Quizá no fue motivo suficiente y además recuerda que la embajada norteamericana... ¿O hay algo detrás de quitarte la visa? Pero hay algo detrás y se mandó un gran mensaje al pueblo de Guatemala. O sea, el hecho de que te quiten la visa americana y te sancionen los Estados Unidos, automáticamente te quita toda credibilidad pública y política para tú poder ejercer las funciones. Fueron introducidos en el listado de OFAC. Exactamente, exactamente. Eso sí manda un mensaje. Y además se hace público. Todo el que introducen en ese listado efectivamente le quitan la visa. En total fueron 342 ciudadanos guatemaltecos en este proceso que fueron sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero cuando le quitan la visa a un funcionario político o activista, quien sea, la embajada no lo dice. Tienes una etiqueta. Pero no lo dice públicamente. Aquí sí se dijo. Allá se dijo. Ese es el detalle. Ese era el mensaje que se quería enviar. Aquí se dijo. Detalle. Se dijo y se publicó. Y fue refrendado por el silencio de la propia embajada de Estados Unidos en Guatemala. Cuando se le preguntó a la embajada que oficialice el listado que había salido, hubo un silencio total. Y eso fue más que suficiente. Ni dijeron que sí, tampoco dijeron que no. Eso fue más que suficiente. Muy bien. ¿Sientes que hay algún tipo de expectativa para que la oposición le permita a Bernardo Arévalo hacer el trabajo que espera, que quiere, que ha prometido para Guatemala? Muchos dicen que va a ser un gobierno con mucha oposición. Bueno, la oposición, y que tiene los militares en contra. La posición de Bernardo Arévalo es el gobierno saliente que ayer terminó su periodo presidencial. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, no va a ser fácil para Bernardo Arévalo, aparte de que su principal enemigo ni siquiera es el estamento político, es la Fiscalía General de Guatemala, que ha hecho una serie de intentos para evitar que él asuma el poder. ¿Se puede quitar al fiscal general?
No es tan sencillo. Quitar al fiscal necesitaría un juicio político en una asamblea que él no controla. Entonces pedir un juicio político no tiene los votos. De entrada no tiene los votos ni medianamente cerca para poder pedir un juicio político. O sea que el enemigo número uno del presidente es el fiscal general. Así es. Que pertenece a un partido distinto. No. Entre comillas. Sí, entre comillas. Públicamente no pertenece a ningún partido, públicamente es apolítico, pero en la vida real sí está vinculado al partido de gobierno. Directamente al anterior partido de gobierno está vinculado. Pero aparte de eso, toma en cuenta de que no solamente fue la Fiscalía, también la Contraloría General de Guatemala, el ente electoral que aceptó una serie de reclamos electorales que eran inadmisibles de entrada, sin embargo fueron aceptados a trámite y fueron discutidos dentro de los diferentes tribunales electorales de primera instancia y segunda instancia, también fueron parte de esa proclama. ¿Pero de qué acusan a Bernardo Arévalo? ¿De corrupción? No. ¿De qué acusan a Bernardo Arévalo? De que es comunista, de que es izquierdista, de que tiene vínculos con Maduro. De que Por es Dios, progre. hoy tenemos que tomar en cuenta que en la toma de posición de Bernardo Arévalo, ¿quiénes estaban al lado de Bernardo Arévalo? ¿Quiénes eran las figuras principales? El subsecretario de Estado de Estados Unidos, el secretario hemisférico de Estados Unidos, eran las figuras principales de la toma de posesión. La toma de posesión. Eso, o sea, sí es un apoyo. El apoyo irrestricto de Estados Unidos fue no clave, imprescindible para que Bernardo Arévalo pueda asumir. Entonces, hoy Bernardo Arévalo es visto por los Estados Unidos como un socio estratégico de primera línea. Sí, como la salida que tiene Guatemala. Entonces, también a Bernardo Arévalo de que es comunista porque en su biografía aparecen algunos escritos donde él hace ciertos análisis que lo embarcan o lo embaucan políticamente en el pensamiento ideológico del socialismo. Pero no del socialismo del siglo XXI. Es que tenemos que entender que hay dos tipos de socialismo. Está el socialismo europeo, que funcionó. Tenemos la Internacional Socialista en Europa, que en un momento determinado llegó a gobernar el 80% de los países europeos. Y tenemos el socialismo del siglo XXI, que fue ese disparate que se inventaron en Venezuela, que lo único que trajo fue pobreza a sus países, y que hay dos países que practican el socialismo del siglo XXI y son los dos países con peor ejercicio político, democrático y económico de América Latina, que son Venezuela y Nicaragua. Entonces tenemos que separar lo que es el socialismo real, el socialismo puro, porque dentro del socialismo puro yo me embarcaría como socialista, pues yo creo en la política social, pero creo también en la gerencia que la derecha, que la democracia, que el liberalismo le aporta al ejercicio del Estado. Claro, se puede ser socialista sin coartar el derecho de las empresas, la libre expresión, la libre operación de empresas. ¿Quién creó, Yulisa, el sistema de bonos, lo que llamamos bono de desarrollo humano, la tarjetita? Sí, el socialismo. No, lo creó la derecha en México, lo creó el PRI en los años 40. Bueno, el PRI, la ultraderecha mexicana lo creó. Aquí lo creó el socialismo. No, pero en República Dominicana y en varios otros países, los partidos socialistas son los que han creado las ayudas sociales y el sostenimiento de la clase más desposeída. El primer sistema directo de subsidio lo creó el PRI en México, la ultraderecha mexicana lo creó, y de ahí se extendió por América Latina, y de ahí los socialistas lo adoptaron, pero es un estamento creado un instrumento económico creado por la derecha. Entonces, no es algo exclusivo, digamos, de la izquierda. Sin embargo, ese pensamiento social que la izquierda le aporta a Latinoamérica, hay que mantenerlo, es imprescindible. Yo creo que el tema aquí son los extremos. Y la famosa ideología de si es socialismo extremo o extrema izquierda, o recalcitrante, como dicen algunos, o si es extrema derecha. Ambas, siempre cuando se llega a los extremos, terminan tocándose en las puntas. Se puede hablar de centro derecha, centro izquierda, socialismo puro, se puede hablar de base social, de política del socialismo, pero también se ha tergiversado con interés de tener capital político o de hacer capital político la ideología de cada quien. Y eso es parte de lo que le ha pasado a Bernardo Arévalo, que se ha tergiversado su pensamiento de la socialdemocracia o de la política social para vincularlo a un tipo no de socialismo de antes del siglo XXI, quizás siglo XX, siglo XIX, sino a él se le tilda de un posible dictador, y de que lo que ha sucedido en otros países donde el socialismo ha llevado solamente
solamente pobreza, ha expropiado empresas, que es lo que le han dicho de manera recurrente últimamente, eso sería lo que pasaría en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de conversar con Bernardo Arévalo, que estuvo aquí en República Dominicana hace aproximadamente 3-4 semanas. Y me dijo personalmente que él había sido víctima de una manipulación mediática de toda la información, inclusive de su información personal, pero que no tenía ningún tipo de interés de hacerle más daño a Guatemala del que ya le habían hecho otros. Se decía también que él quería regresar la vieja clase política a Guatemala. Sin embargo, el nuevo presidente del Congreso de Guatemala tiene 31 años. Tiene 31 años del partido de Bernardo Arévalo, el nuevo presidente del Congreso. Entonces, todo eso que se dijo fue parte de una campaña simplemente de odio para desacreditar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y evitarla. Bueno, le hicieron varias campañas negativas. Yo tuve 14 procesos. Tuve la oportunidad de estar para evitar su toma de posesión. Estuve en Guatemala la semana de las elecciones, el día de las elecciones incluso, y aquello daba mucho que desear. Sí. Daba mucho que desear. Yo creo que en los peores momentos de la democracia de República Dominicana se puede hablar de lo que allí pasaba con la campaña sucia, no campaña negativa. No creo que ningún proceso luego de la muerte de Trujillo que ha vivido la República Dominicana se puede comparar con lo que pasó en Guatemala. O sea, se han dado intentos República Dominicana importantes. Ha sido un país que ha respetado ciertos procesos. Es más, los políticos dominicanos inclusive respetan mucho lo que es su nombre propio, lo que es su legado. Aquí todavía se respeta el legado. La mayoría de los políticos son políticos profesionales que vienen de las estructuras de partidos políticos organizados y que ya tienen años de experiencia. Hay una mentalidad conservadora. Muy diferente al Ecuador. Además, hay una mentalidad conservadora. Aquí el empresariado juega un papel muy importante. Sí. Cualquier presidente, en mi opinión, que intente vulnerar la democracia, que intenta perpetuarse, los mismos empresarios lo tiran. Pero mira la diferencia, por ejemplo, de Ecuador, donde la mayoría de los partidos políticos, la mayoría, no, casi todos, son partidos políticos nuevos, partidos políticos recién creados o recién reestructurados. Creo que el partido político de los principales que están en la Asamblea Nacional es el Partido Social Cristiano, y un partido que tiene 40 años, pero que ha sido reestructurado. Luego el resto de partidos tiene menos de 10 años. No hay una cultura de partidos políticos en Ecuador, y eso es lo que ha traído como resultado que cualquiera puede ser presidente en Ecuador. Lamentable. Cualquiera. Cuando te digo cualquiera, es cualquiera. Hasta el que menos se pensaba que tenía posibilidad de llegar, simplemente con una campaña populista. Y ahí quiero traer un nuevo elemento a lo que ha pasado en América Latina, que es el socialismo populista. Una cosa es ondear la bandera del socialismo tradicional, que creo que es positivo, siempre y cuando se respete el proceso democrático de los países, y otra cosa es el socialismo populista. ¿Por qué? Porque ese socialismo populista es capaz de ofrecer absolutamente cualquier cosa con tal de llegar al poder, con tal de ganar los objetivos políticos que tiene, sin medir si puede cumplir o no puede cumplir. Y ese populismo de izquierda, que es malo, también lo es el populismo de derecha, que ha sido la bandera de muchos de los grandes dictadores latinoamericanos. Recordemos que la mayoría de los dictadores del siglo XX fueron de derecha, no fueron de izquierda. En América Latina fueron dictaduras de derecha. La única dictadura perpetua de país comunista en Latinoamérica fue la cubana. Pero fuera de ahí, fueron muy pocos realmente los dictadores de izquierda que hubo en América Latina. Todos los dictadores fueron de derecha. Pero hoy tenemos una mezcla de socialismo con populismo, que es lo que tenemos en Venezuela, un socialismo populista, o lo que tuvimos en Ecuador con Rafael Correa, que decía que era socialista, sí, pero andaba codeándose con todos los reyes, jeques árabes, y Rafael Correa parecía una estrella de rock. Bueno, es que el socialismo... Se vendía más como una estrella de rock que como socialista. El socialismo comunista es más fuerte cuando está fuera. Sí. Se hace un poco más débil cuando está dentro. Son buenos gastando la plata de otros. Sí, lo que otros producen. Sí. Decía el presidente Macri, estuvo aquí en una reunión con nosotros y me dijo a mí misma, Emmanuel Macri, me dijo, bueno, es que para... Mauricio Macri. Es que para el socialismo es más fácil venderte en el presente un futuro que ya te tienen empeñado. No tienen ninguna necesidad de hablarte de futuro porque ellos no saben lo que van a hacer con el futuro. Eso lo dijo Macri, no yo. Aunque es lamentable porque Macri, de entrada, quizá no sea el mejor ejemplo en Latinoamérica para criticar el socialismo. Macri tomó a Argentina en un proceso difícil que lo dejó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y sin embargo los números de Macri fueron mucho peores que los números que dejó Cristina. Luego a Fernández le tocó la sobra de lo que dejó Macri,
y ahora a Milei le toca la sobra de lo que dejó Fernández. Lamentablemente Argentina está condenada a procesos difíciles si no toma los correctivos que Milei está proponiendo, que me parece que va por el camino correcto. Aún si cambiara el curso, o sea, si Milei fuera por el camino correcto de enderezar los derechos, enderezar la economía, restablecer todas esas capas sociales que han sido destruidas en la medida que se ha ido debilitando la economía, enderezarlo le tomaría por 30 años. De 20, 30 años, entre 25 y 30 años enderezar la economía. Recordemos que Argentina a principios del siglo XX era uno de los G7, de los 7 países más industrializados del planeta, y termina el siglo XX, comienza, y a la segunda década del siglo XXI, estamos hablando para el 2020, Argentina era una de las economías más retraídas y más pobres estructuralmente de América Latina. Estamos hablando de un país enorme, con una economía enorme, pero sumamente pobre, en donde llegamos a un punto en que el 65% de los argentinos vivían del día a día. Bueno, pasaron de ser la Europa de América a ser la segunda parte de Cuba, lamentablemente, sin el cartón de control alimenticio. A eso los llevó el socialismo populista. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que el socialismo tradicional. Porque si vemos el socialismo de Chile, si vemos el socialismo de Frei, el socialismo que sustituyó la dictadura de Pinochet, fue un socialismo muy positivo para Chile, que lo llevó al punto de ser considerado Chile el mejor país de América Latina. O el socialismo de China. O el socialismo de China. Que los chinos son muy especiales. Mira, si los latinoamericanos fuéramos como los chinos, fuéramos el continente del futuro. Los chinos son las personas más organizadas con las que tú puedes trabajar. Son gente de un apretón de mano, quiere decir, son gente de palabra. Tú puedes hacer cualquier negocio con un chino con un apretón de mano. Y ese chino, al año que tú te vuelvas a juntar con él, te va a cumplir lo que hace un año que tú apretaste de mano con él. O sea, el chino es un ser totalmente distinto a lo que somos los latinoamericanos. Que ya no creemos en la palabra, que no nos importa empeñar nuestro nombre, que no nos importa mentir públicamente, que no nos importa empeñar el legado. O sea, ya la mayoría de los líderes políticos latinoamericanos creen muy poco en el legado. Poco aprendieron de los Estados Unidos. Si hay algo que hay que admirar de los políticos norteamericanos, es que para ellos su legado personal lo es todo. Tú llegas al poder y tu misión es construir un legado personal que sea permanente, que sea eficiente y sobre todo que sea admirable por las futuras generaciones. Hablemos de Ecuador brevemente. Luego de haber secuestrado policías, de que la Guardia Nacional tuviera que tirarse a la calle, de que los delincuentes se articularan, bandas contrarias, llegaron a acuerdos contrarias y aliadas. Ahí había un arroz con mango delincuencial en el que todo el mundo se puso de acuerdo para tomar una cantidad de prisiones, de cárceles, entrar en una desestabilización nacional, matar agentes penitenciarios, algunos estudiantes resultaron heridos, que tenemos entendido que uno muerto. O sea, una situación de caos, principalmente en la zona central, principal de la capital de Ecuador. ¿Qué ha cambiado el día de hoy? ¿Ha tomado el presidente Noboa el control de Ecuador? Una semana apenas ha pasado después de todo eso. ¿De qué ha valido tirar la Guardia Nacional a la calle, meterlas en las cárceles también? ¿Qué ha pasado? ¿Volvió la tranquilidad a Ecuador o simplemente se ha puesto una curita? Mira, la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad costera, que es la ciudad más poblada del Ecuador, la ciudad portuaria, y la ciudad económicamente hablando más importante del país, y donde el narcotráfico también actúa con más fuerza porque es la ciudad portuaria, es los puertos por donde salen las embarcaciones, por donde sale el tráfico de droga, sobre todo a través de los cargamentos de banano. Recordemos que el país es el mayor exportador mundial de banano, el mayor exportador mundial de camarones, mayor exportador mundial de atún. Entonces son 3 renglones de exportación que colocan a la ciudad de Guayaquil como una ciudad privilegiada para que estos grupos delincuenciales traten de contaminar los contenedores que transportan estos productos y la droga colombiana, porque Ecuador no produce droga. Tenemos algunos laboratorios que se han encontrado, pero muy pequeños. La droga de Ecuador viene de Colombia. Ecuador el año 2023 cierra con la friolera cifra, de 263 toneladas de cocaína capturada. Eso es muchísima droga. Capturada.
Bueno, pensemos cuánta pasó. Y dice Estados Unidos que lo que se atrapa es un 10% de lo que cruza. Y Ecuador capturó 263 toneladas. Estamos hablando de una cifra astronómica totalmente que supera los últimos 7 años juntos. Esa cifra de droga superó los últimos 7 años juntos. ¿Y fue que Guillermo Lasso fue estrictamente eficiente en la lucha contra el narcotráfico como presidente? No. Fue que se triplicó, se cuatriplicó la cantidad de droga que pasaba por los puertos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque no había controles, porque hay demasiada corrupción, porque la gente se vende y muchos de estos agentes aduaneros que tenían que velar por los controles tenían en su frente un letrero que decía "me vendo". Entonces los grupos delincuenciales los compraron. Y los contenedores que estaban contaminados, que estaban marcados, que estaban numerados, simplemente esos no eran revisados. Se revisaban los otros, pero no los contenedores que estaban contaminados. Mira, lo que está pasando hoy en Ecuador es un poco distinto. Mucha gente lo ha querido extrapolar a lo que pasó en Colombia a finales de los 80, principios de los 90, con Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Es totalmente diferente, porque aquí no estamos... Allá sabían contra quién estaban peleando. Allá sabían que peleaban contra el mexicano González Gacha, sabían que estaba Pablo Emilio Escobar Gaviria, sabían que estaban los hermanos Motoa, sabían que estaba Carlos Leder al frente del cartel de Medellín. En Ecuador no. En Ecuador la mayoría reales de los líderes de estos carteles permanecen en el anonimato. El Estado no sabe quiénes son. Saben quiénes son los operativos, los que dan la cara. Pero esos operativos no son los que manejan un negocio de miles de millones de dólares. Y no solamente es el narcotráfico la fuente del crimen organizado en Ecuador, sino la extracción ilegal de oro. Según datos del propio gobierno, más de 200 minas ilegales de oro mueven alrededor de 7.000 millones de dólares al año de contrabando de oro. Entonces no solamente es el narcotráfico, sino también el oro que mueve el crimen organizado. Y las Fuerzas Armadas entran, dinamitan las minas ilegales al aire libre, queman 5, 6, 7 maquinarias pesadas que son usadas para la extracción, y al día siguiente, no pasan 24 horas, que las maquinarias son repuestas y las minas son repuestas y siguen operando y no pasa nada. No vuelven otra vez dentro de 6 meses o simplemente no vuelven porque reciben un salario mensual los jefes policiales por parte del crimen organizado que maneja la extracción de minas. Es un proceso muy complejo que tiene su génesis en el año 2009, en el gobierno de Rafael Correa, cuando se desmonta el Servicio de Inteligencia Nacional de la Policía. Se desmonta, se cierra, entiéndase que se cerró la inteligencia policial en el país. Se destituyó al jefe que era el coronel Pazmiño, el jefe de inteligencia de la policía, y se descabezó totalmente la inteligencia y se expulsa a los norteamericanos de la base de Manta. En Ecuador existía un FOL militar, un FOL aéreo, una base militar estratégica donde los norteamericanos daban el servicio con aviones especializados de radar en todo el país y evitaban que avionetas cargadas de droga puedan volar libremente. No había ese tipo de tráfico. Hoy, al mes, se cierran entre 5 y 7 pistas clandestinas. Pero pistas, estamos hablando de que en un día te abren una pista, viene el avión, sale el avión cargado de droga, llega el avión cargado de dinero, porque ese es el mecanismo, se va cargado de coca y regresa cargado de dinero, el avión aterriza y dejan tirado el avión. Les importa un avión de 500, 600 mil dólares, lo dejan ahí tirado. ¿Por qué? Porque el avión transporta 100 millones de dólares en efectivo. Y el avión lo dejan ahí, hay un montón, hay decenas de aviones incautados, que se han incautado en estas pistas porque lo dejan tirado, porque ya no puede volver a salir y simplemente lo dejan ahí porque no les importa. O sea, tienen tanto dinero en la droga que mueven y el dinero que reciben que no les importa perder un avión de 500, 600 mil dólares. Entonces, eso es la realidad que está pasando en Ecuador. Y si vemos lo que ha pasado en otros países donde las Fuerzas Armadas, como en Ecuador el día de hoy, han entrado a combatir directamente el crimen organizado, como ocurrió en México, en Guatemala, en Brasil y en Colombia, vemos el resultado, y es que al final las Fuerzas Armadas terminaron siendo parte del problema y no de la solución, porque terminaron la mayoría de sus jefes militares y operativos siendo lugartenientes de los grupos delincuenciales. Estamos hablando, imagínate tú un militar, un soldado. Pasa en todas partes.
Un militar, un soldado raso que te gana $900, $1.000, que es lo que te gana más o menos, y viene un cartel, le dice, no, de aquí en adelante yo te pago $5.000 mensual simplemente para que tú sirvas de campanero. El campanero, el lenguaje quiere decir para que tú me avises si viene en algún operativo. Ahí viene un operativo del ejército, la gente sabe ya que viene el operativo del ejército y simplemente se van, dejan algo ahí para que digan, sí, sí, aquí estuvimos, y le dejan un trofeito a los militares para que ellos puedan exhibir. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que va a pasar en Ecuador también. Y desde antes, desde el principio del gobierno de Daniel Noboa, la embajada americana dio ya el pitazo, para usar términos locales, dio el pitazo de que había una cantidad importante de narcogenerales. Y de ahí viene que a 6 generales de la policía les retiran la visa americana. Y lo ponen en el listado. Lo ponen en el listado de bloqueados, de no admisibles, ni económica ni de tránsito. Y la fiscalía abre indagaciones directamente contra ellos para investigar su patrimonio. Y es sorpresa, todos le encontraron muchísimos patrimonios que no estaban identificados en sus declaraciones de bienes y que además no pueden justificar. Eso solamente fue en la policía. Ahora se está haciendo una auditoría forense a los generales también de las Fuerzas Armadas para poder identificar los bienes que tienen ellos y su familia y que no pueden justificar dentro y fuera del país. Es un proceso bien complejo y bien largo, complicado. Eso es un proceso largo. Y eso que recién comienza el proceso de la lucha. Si permanecen en terreno, es muy probable que si hoy hay 1.000 militares comprometidos, en un año o dos tengamos 10.000 militares comprometidos. Brevemente, Héctor, lo que le espera a Ecuador en los próximos meses, ¿qué es? Hablemos del próximo trimestre, a raíz de lo que está pasando. Mucha dificultad en la parte económica porque el gobierno está enfrentando una situación de déficit fiscal de más de 9.000 millones de dólares que no tiene créditos internacionales disponibles para poder cubrirlo. En Ecuador se ha caracterizado por la práctica de pedir prestado para cubrir huecos. En esta vez Daniel Noboa no tiene cómo cubrirlos, presentó una reforma fiscal muy sospechosa. ¿Por qué? Porque le eliminó impuestos a los sectores más pudientes del país, los sectores que pagan normalmente. El gobierno viene y elimina impuestos, no, entonces ¿de dónde va a recaudar más si eliminó impuestos por 800 millones? Dice, no, vamos a recaudar 1.000 millones, pero ¿cómo? Si usted acaba de eliminar 800 millones de impuestos. Hay que entender la génesis. Daniel Noboa es empresario, su padre es uno de los hombres más ricos del país, una familia con una fortuna aproximada de 5.000 millones de dólares, más de 200 empresas, la mayoría en el extranjero, pero una buena parte en el país. Y Álvaro Noboa, el papá de Daniel Noboa, es el bananero más grande del país, mayor exportador bananero del Ecuador. Entonces estamos hablando de que se prendieron todos los bombillos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una reforma para recaudar más, no puedes eliminar todos esos impuestos porque vas a recaudar menos. Entonces luego presenta una segunda reforma adicional en donde plantea un IVA del 12% actual al 15%. Todos los partidos políticos, todos salieron a negarlo. No es el momento de la economía. ¿Por qué? Porque Ecuador ha estado sufriendo desde hace 2 años y medio la embestida de los vacunadores. Pueblo dominicano, ¿qué son los vacunadores? Son los extorsionadores delincuentes que van a tu negocio y te dicen, si tú no me pagas 2.000 pesos mensuales, yo no te dejo operar. Y si tú no me dejas... Y si tú no me lo pagas, voy y te pongo un taco de dinamita y te vuelo el negocio y te lo quemo. Lo que funciona en Colombia. Porque me tienes que... Lo que pasa en Colombia. El término vacuna viene de Colombia. Sí, el término vacuna viene de Colombia, pues precisamente en Ecuador se estableció también el sistema de vacunas para los empresarios, para los comerciantes. Hasta para los grandes empresarios. Para los grandes empresarios, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy expuestos porque tienen que sacar sus productos de las fábricas para repartirlos en el país. Eso es la admisión del caos. Y no hemos tocado fondo todavía. Qué barbaridad. Todavía lo peor que puede pasar no ha pasado. Estamos hablando de una embestida mucho más violenta por parte del crimen organizado, porque ya lo dejaron asentar. Tenemos que entender que ya lo dejaron asentar. Ya están ahí, no es el cuento de ahí viene el lobo, no, ya el lobo está en casa. Ya lo dejaron entrar, están en la administración pública, manejan varios municipios importantes del país. Terrible. Estamos hablando de que manejan la contratación pública, manejan las obras públicas. O sea, estamos hablando de un crimen mucho más organizado que el crimen tradicional. Simplemente no son asaltantes de calle, son gente con estructuras administrativas que manejan procesos de compras públicas, que si un municipio va a hacer una compra importante y no le compran a ellos,
pues te matan, te secuestran al director financiero, al director de compras públicas. O lo queman todo. Te queman todo o atentan contra el alcalde porque el alcalde tiene que ordenar que se le compre a la empresa que el grupo delincuencial dice. Y en parte ya están igual que en México, eso yo lo viví en México, en donde tú tienes que pedirle permiso al cartel que maneja el sector para poder ser candidato y para trabajar allá. O sea, en México me tocó que mi cliente tuvo que pedir permiso. Que la manejan los carteles. El 60% de las ciudades de los estados colombianos los manejan los carteles. O sea, más de la mitad del país es manejado por los carteles de droga. México hace 7 años es un estado fallido, en donde el Estado no tiene presencia en buena parte del territorio, como en Ecuador el Estado no tiene presencia en buena parte del territorio, que no entra el Estado, que no puede entrar la policía ni el ejército, y eso se denomina Estado fallido. Ecuador es un Estado fallido. En este momento. Gracias, y México también es un Estado fallido. Qué lamentable que Ecuador haya llegado a ese punto. México no se sabe qué va a hacer. Pero yo creo que ya el mundo se ha acostumbrado a que México vaya... Pero México tiene lo que no tiene Ecuador, y es que tiene una superproducción y una exportación de 213 mil millones de dólares a Estados Unidos que mantiene la economía flotante. Es el TLC México-Estados Unidos que mantiene esa economía flotante. Eso no lo tiene Ecuador. Ecuador no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y tiene uno con la Unión Europea que no termina de arrancar, que no termina de fortalecerse. ¿Por qué? Porque muchos de los sectores más importantes de exportación están fuera del TLC. Entonces, más nos están llegando productos europeos en vehículos y otros que lo que realmente estamos exportando con libre comercio a Ecuador. Recientemente se está terminando de negociar el Tratado de Libre Comercio con China, que sí es importante para el Ecuador, porque buena parte de la producción agroindustrial del país, atún, banano, camarones, va hacia la China. Flores también. Creo que Ecuador es el mayor productor mundial de flores. Estamos hablando de 4 grandes renglones económicos donde Ecuador lidera a nivel mundial las exportaciones. Aunque hay otros países que producen más camarón que el Ecuador, pero el Ecuador es mayor exportador. Produce mucho camarón como Indonesia, pero tiene un gran consumo interno y como la India. No son exportadores del nivel que es exportador Ecuador, hacia China, la Unión Europea y Rusia. Gracias, Héctor. Qué bueno que siempre que vengas a República Dominicana pases por aquí. No, para mí es un honor poder compartir contigo. Soy tu fan, si amén, gracias.